en ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe. Amados hermanos y hermanas, les invito con humildad y con reverencia a que abramos nuestra Biblia una vez más, si son tan amables, en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, porque hoy nos detendremos con atención una vez más en esos versículos 31 y 32, así que leamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, dice nuestro Señor Jesucristo, dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Oremos, hermanos. Amén. Amén. Bien, querida iglesia, pues hace ya unas 3 semanas, sí, que pausamos esta serie de enseñanzas por motivo de la Semana Santa, y creo que es oportuno, ¿no?, hacer así por encima un breve repaso antes de continuar. Y bueno, lo que acabamos de leer representa una de las declaraciones más contundentes de nuestro Señor Jesucristo sobre un tema profundamente delicado, por un tema que aún hoy sigue lleno de controversia, como es el divorcio, ¿verdad? Y en los tiempos de Jesús este asunto causaba un gran debate entre los judíos, entre el pueblo judío. No existía un acuerdo claro sobre cuáles eran los motivos justificados para disolver un matrimonio. La ley mosaica permitía el divorcio si el esposo hallaba en su esposa algo que él consideraba indecente. Pero ¿qué significaba eso exactamente? Pues recordemos, ¿no?, que de ahí surgía la confusión. Algunas escuelas de pensamiento, si recuerdan, decíamos, como la del rabino Hillel, interpretaban esa frase de manera extremadamente permisiva. Es decir, para ellos algo tan simple como arruinar una comida, decíamos, ¿no?, o como hablar mal de la suegra, o como que a la mujer, a la esposa le echase mal aliento a la boca, ya era motivo suficiente para escribir una carta de repudio. Imagínense, hermanos, qué frágil, qué injusto se volvía el pacto del matrimonio bajo esa interpretación, ¿no? En cambio había otros, como el rabino Shammai, si recuerdan, que sostenían una posición mucho más restrictiva, mucho más dura, que solo la inmoralidad sexual podía justificar semejante decisión. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hace nuestro Dios encarnado? Él va más allá de la letra fría de la ley. Él penetra el corazón mismo de Dios al recordarnos, hermanos, que el divorcio jamás fue el ideal. Cristo, en su infinita sabiduría, no se queda en el debate legalista, sino que nos conduce de regreso al principio, nos conduce de regreso al Edén, al jardín del Edén, donde Dios unió al hombre y a la mujer en una sola carne, en un solo espíritu, en un solo propósito. Cuando los fariseos lo interrogaron sobre este tema, él les respondió con una verdad profundamente reveladora. Moisés permitió el divorcio, sí, pero no como un mandato divino, no como algo que Dios había mandado, ordenado, no, sino como una concesión por la dureza del corazón humano. ¿Lo veis, hermanos? ¿Lo ven? El divorcio no fue instituido por Dios como una salida, sino como un límite para contener el daño. Dios no lo diseñó, Dios no lo ordenó, Dios lo toleró, que es muy diferente. Dios lo toleró como quien soporta con dolor las heridas de un hijo rebelde. Pero su corazón, desde el principio, el corazón de nuestro Señor, fue otro, fue unidad, fue fidelidad, fue entrega, fue perdón, fue el amor que no abandona. Ese era, desde el principio, el corazón de nuestro Señor, y sigue siéndolo a día de hoy. Jesús nos devuelve
al ideal divino. Él nos llama a ver el matrimonio no como un contrato que se puede romper, sino como un pacto sagrado sellado por Dios mismo. Un pacto sagrado. Y cuando ese pacto se rompe, hermanos, no solo se fractura una relación humana, sino que se desafía el diseño celestial del amor eterno. Hay algo que yo deseo compartirles hoy con mucho cuidado y con mucha reverencia, con mucho respeto, porque se trata de algo sagrado, el vínculo del matrimonio y las razones muy específicas y muy solemnes por las cuales ese lazo podría ser roto bajo la autoridad directa de Dios en el Antiguo Testamento. No estamos hablando ahora de aquellas situaciones que Dios simplemente toleró por la dureza del corazón humano, como leíamos, si recuerdan, en Deuteronomio 24, sino de dos circunstancias donde Dios mismo con voz clara determinó la disolución del matrimonio. Él mismo determinó la disolución del matrimonio. No fue una opción permitida, fue una orden divina. Y eso lo cambia todo, porque es una orden de Dios, eso lo cambia todo. La primera de esas razones es la muerte. ¿Recuerdan? Cuando uno de los cónyuges morían, el matrimonio quedaba naturalmente disuelto. Así lo afirma el apóstol Pablo en Romanos 7, del 1 al 3. Romanos 7, del 1 al 3. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Si el esposo fallece, la mujer queda totalmente libre para volverse a casar. La muerte cierra, hermanos, ese capítulo del pacto matrimonial. Por eso, en tantas ceremonias, nosotros decimos con solemnidad: hasta que la muerte los separe. Es más que una frase hermosa, es un reflejo de la verdad bíblica, mi hermano. La muerte rompe ese lazo. La muerte no por abandono, no por decisión humana, sino porque así lo estableció Dios. Hasta que la muerte los separe. La segunda razón es el adulterio. Pero aquí, hermanos y hermanas, debemos detenernos con el corazón apesadumbrado. Debemos detenernos con un corazón apesadumbrado, dolido, ¿no? Porque lo que rompía el vínculo no era el divorcio como lo entendemos en el día de hoy, sino algo mucho más severo. Lo rompía la pena de muerte. En la antigua nación de Israel, recuerden que hablábamos, ¿no?, donde la ley de Dios era también la ley del Estado, el pecado del adulterio era castigado con la muerte. Así de serio era, así de sagrado era, hermano. Y es el pacto matrimonial. No era necesario que el cónyuge inocente pidiera el divorcio, no. El culpable, hermanos, era ejecutado. El culpable era ejecutado y el inocente quedaba totalmente libre para continuar con su vida. Es duro, sí, pero eso nos habla del peso que tenía el compromiso delante de Dios. Eso nos habla del peso que tiene este pacto sagrado. Ahora bien, con la venida de Cristo hay algo que cambia. Entramos en una nueva etapa del plan redentor, el nuevo pacto. Y con ese nuevo pacto viene también una transformación profunda del corazón humano. Donde antes habían corazones endurecidos, ahora hay corazones regenerados, llenos del Espíritu Santo, sensibles a la voz de Dios. Ahora Dios ha quitado ese corazón de piedra y ha puesto un corazón tierno, de carne, que escucha la voz de Dios. Por eso, el permiso que Moisés concedió en Deuteronomio 24, un permiso dado por la dureza del corazón humano, ya no tiene lugar en la nueva dispensación. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto trae un nuevo corazón. Ya hemos dicho, ya no es un corazón de piedra, es un corazón de carne, tierno, un corazón que escucha la voz de Dios, un corazón que aprende a amar, un corazón que aprende a perdonar, un corazón que aprende a restaurar.
En Cristo hay una obra sobrenatural, hermanos, que hace posible lo que antes parecía imposible. Ahora, en este nuevo pacto, en Cristo encontramos posible lo que antes parecía imposible. Pero aún así, hermanos, en su infinita sabiduría, el Señor Jesucristo reconoce que vivimos en un mundo quebrado. El Señor Jesucristo reconoce que vivimos en un mundo depravado, corrompido, donde aún los mismos creyentes pueden fallar gravemente. Por eso Él retoma el principio de la ley y lo redefine con autoridad, con la autoridad divina que Él tiene, con la autoridad del cielo. El adulterio puede romper el pacto matrimonial, no por medio de la pena capital, porque ya no vivimos bajo un gobierno teocrático, sino a través del divorcio permitido en ese caso extremo. Esto no es una invitación al divorcio, hermano, no. Al contrario, esto es un límite claro y justo para proteger a quien ha sido traicionado de manera profunda. Es una excepción, no una regla, una excepción. Por eso Jesús dice, pero yo digo, ahí en Mateo 5:32, pero yo digo que aquel que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y también lo repite en Mateo 19:9, dice, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es una enseñanza, hermano, firme, directa, sin rodeos. Una enseñanza que es totalmente directa al corazón del creyente, pero también llena de misericordia. También llena de misericordia. Recuerden, esta enseñanza de Jesucristo surgió como respuesta a una pregunta malintencionada de los fariseos. Dice, entonces vinieron ahí en Mateo 19:3, dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En otras palabras, ¿puedo abandonar mi compromiso cuando me convenga, cuando me dé la gana, cuando así lo crea yo oportuno, por cualquier motivo? Y la respuesta de Jesús, clara como el agua, es no. No puedes, a no ser por causa de fornicación. Si recuerdan, en el sermón anterior comenzamos a explorar esa excepción. Hablamos del término porneia, si lo recuerdan, que no se limita a una sola forma de inmoralidad sexual, sino que abarca todo tipo de pecado sexual. Así lo usaban los griegos clásicos, así aparece en la Septuaginta y así se entiende en el griego del Nuevo Testamento. La enseñanza bíblica, hermanos, es unánime en esto, unánime. Y si alguno de ustedes, hermanos, no pudo estar en esos sermones anteriores cuando comenzamos a estudiar este tema, le animo a escuchar ahí en nuestro canal de YouTube. Si buscan ahí Iglesia Bautista Reformada de Murcia, lo pueden escuchar los sermones anteriores, porque por tiempo no podemos repetir todos los argumentos hoy. Pero créanme que cada palabra tiene un peso eterno, que vale la pena meditarla con oración y con un corazón humilde. Así que si se han perdido alguno de esos sermones, les invito a que lo escuchen. Mi amado hermano, esto no es una condena, no es una condena para los que han pasado por el dolor del divorcio, no. No estamos aquí para juzgar, sino para entender el corazón de nuestro Salvador, el corazón de nuestro precioso Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Él no viene con una piedra en la mano, sino con un bálsamo para sanar. Él quiere que entendamos que el matrimonio, hermanos, es más que una unión terrenal. Es un reflejo del amor inquebrantable entre Cristo y su Iglesia. Así que hoy volvamos a mirar, hermanos, al matrimonio, volvamos a mirar el matrimonio con los ojos de Dios. Con reverencia, con compromiso, con ternura, no como una opción más, sino como una promesa santa que merece toda nuestra entrega. Porque lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Esta tarde vamos a avanzar un pasito más adelante, ¿no? Más en nuestra meditación sobre este tema tan delicado y necesario, y es el de comprender si luego de un divorcio basado en una causa legítima,
la persona queda en libertad para contraer nuevas nupcias? Esa es la pregunta que hoy queremos abordar a la luz de la palabra de Dios. Ese es el único punto que vamos a tratar hoy. Y afirmamos con el respaldo de las Escrituras que sí. Que sí. Cuando el divorcio ha sido efectuado por una razón válida delante de Dios, como lo es el adulterio, la persona no solo está libre del vínculo anterior, sino que está totalmente libre para volverse a casar de nuevo. No hablamos aquí de opiniones humanas, hermanos, sino que estamos hablando de lo que creemos que la Biblia enseña con total claridad y coherencia. Ahora bien, hermanos, hay quienes argumentan lo contrario. Hay hermanos en la fe, grandes hermanos, incluso muy conocidos, de mucho peso, ¿no?, en el mundo evangélico que conocemos y que son nuestros hermanos en la fe, que discrepan con esto, ¿no? Que dicen que aunque el Señor permite que una persona se separe de su cónyuge, si ha sido traicionada mediante el adulterio, esa libertad no incluye la posibilidad de un nuevo matrimonio. Hay muchísimos que piensan así, y que son hermanos, que han nacido de nuevo, pero así lo piensan, ¿no? Y piensan, en otras palabras, que se permite romper ese vínculo por causa de la infidelidad, pero no se le permite rehacer su vida. Deben quedarse así como están. Alegan que la persona debe permanecer sola, sin casarse jamás, incluso siendo inocente. Incluso siendo la parte inocente, deben quedarse solos. Estos hermanos llegan a esa conclusión cuando comparan las palabras que Jesús dice en Mateo 5:32 y 19:9 con las enseñanzas del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 10 al 11, 10 y 11, que dice así, vamos a leerlo. 1 Corintios 7, 10 y 11, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A partir de esto, hermanos, sostienen que sí puede haber una separación, puede haber ese divorcio, esa separación, pero no hay lugar para un nuevo comienzo matrimonial. Esto es lo que muchos sostienen a día de hoy. Sin embargo, mis hermanos, lo que queremos mostrar con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, es que esta interpretación no refleja adecuadamente el testimonio completo de las Escrituras. La posición que hemos abrazado, hermanos, y que ha sido sostenida por siglos dentro de la fe reformada y protestante, es que el divorcio por causa de infidelidad no solo rompe el vínculo, sino que libera a la persona para contraer un nuevo matrimonio. Esa es la enseñanza que encontramos nosotros al considerar todos los pasajes con honestidad y en el correcto contexto de la Biblia. Y no estamos solos en esta convicción. Es algo que ha estado por toda la historia del protestantismo. Esa ha sido la enseñanza clásica del protestantismo desde sus mismos orígenes. Martín Lutero, por ejemplo, escribió con sorpresa sobre aquellos que permitían el divorcio, pero que negaban el derecho al nuevo matrimonio. Y cito textualmente, él decía: me asombra que los romanistas no permitan que alguien separado por causa de adulterio vuelva a casarse, sino que lo obliguen a permanecer solo. Cristo permitió el divorcio en casos de fornicación y no ordenó a nadie quedarse sin casar. Pablo prefería que nos casáramos antes que arder de deseo. Fin de la cita. Ven, hermanos, la posición de los reformadores no era una invención moderna ni una flexibilización de la doctrina. Era una defensa seria y bíblica del corazón pastoral de nuestro Dios. Juan Calvino también enseñó que cuando Jesús hablaba contra quienes se casaban con personas divorciadas, se refería a aquellos que obtenían un divorcio sin causa justa, sin fundamento bíblico. Pero si el divorcio había sido legítimo, por ejemplo, por adulterio,
entonces el nuevo matrimonio no caía bajo esa condena. No caía bajo esa condena. De hecho, todos los grandes reformadores, hermanos, reconocieron el adulterio como una causa válida, totalmente válida, de lo que se conoce como divorcio vincular, es decir, un divorcio que verdaderamente rompe el lazo matrimonial. Y no simplemente una separación legal o física, no. A diferencia del enfoque católico romano, que permite una separación externa, pero no la disolución del vínculo, los reformadores comprendieron, hermanos, que en ciertos casos ese lazo sí que puede ser roto de forma definitiva y totalmente lícita. Ahora bien, y esto es importante decirlo con mucha humildad, nosotros no basamos nuestra convicción en la autoridad de los hombres, no. Por sabios o piadosos que parezcan que sean, nosotros no basamos nuestra autoridad en ningún hombre. No es en Lutero, ni es en Calvino, ni en ningún otro que fundamentamos nuestra fe, sino en la autoridad suprema, total, absoluta e inerrante de la palabra de Dios. Traemos sus palabras de estos hermanos en la fe a lo largo de la historia, sí, porque nos ayudan a nosotros a ver que nosotros no estamos caminando por una senda nueva o por una senda liberal, no, como algunos malinterpretan, sino por un camino antiguo, un camino firme, un camino reflexivo y un camino lleno de verdad. Lamentablemente muchos hermanos ignoran la riqueza de nuestra herencia cristiana. Y esa ignorancia ha causado mucho dolor dentro de la Iglesia, muchísimo dolor. Pero hoy, con temor de Dios, con reverencia a nuestro Señor y con total confianza en su palabra, afirmamos lo que nosotros creemos que la Escritura enseña. Y es que el corazón de Dios no solo busca justicia, el corazón de Dios busca también misericordia. Y que cuando un pacto ha sido roto por la traición del pecado, Dios no obliga a la víctima a cargar sola con esa herida el resto de su vida. Él permite un nuevo comienzo, bajo su gracia, pero permite un nuevo comienzo. Mi amado hermanos, quiero que abramos hoy nuestro corazón, y no solo nuestro corazón, que abramos hoy nuestra mente, para recibir una verdad que puede traer mucho consuelo, puede traer mucha paz, mucha esperanza y mucha claridad a muchos que han sido heridos profundamente en el camino del matrimonio. Hoy vamos a hablar de algo delicado, pero muy necesario. Y es el único punto, como he dicho, que vamos a tratar. ¿Es válido que una persona se vuelva a casar después de haberse divorciado por una causa justa, como lo es la infidelidad de su cónyuge? Y la respuesta que la palabra de Dios nos da es clara, con claridad, con compasión. Es sí. Sí, es totalmente lícito, hermano. Es totalmente lícito. Cuando un matrimonio ha sido quebrantado por la traición del adulterio, la parte inocente está en libertad, en total libertad para comenzar de nuevo, con la bendición de Dios. Está en total libertad de comenzar de nuevo con la misma bendición de nuestro Dios. Volvamos a las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 5, 31, 32, que las voy a volver a leer. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí hay una verdad, hermanos, solemne. El matrimonio es una unión que Dios mismo establece. Es una alianza sagrada que el hombre no debe romper a la ligera. Por eso, cuando alguien se separa de su esposo o de su esposa, sin una causa legítima, y luego decide unirse a otra persona, lo que está haciendo es violar ese pacto. Está violando ese pacto. Aunque un juez terrenal firme un papelito en el que ponga divorcio, a los ojos de Dios, esa unión sigue en pie, esa unión sigue vigente, hermano, a menos que haya una razón que Dios mismo ha autorizado. A menos que haya esa razón misma que Dios ha autorizado, ese matrimonio sigue vigente, por mucho que tú tengas un papelito de un juez que te diga que estás divorciado, por mucho que te ponga en el DNI divorciado o separado, da igual.
A los ojos de Dios, ese matrimonio sigue vigente. Y esa razón, y la única que Jesús menciona como excepción, es la infidelidad conyugal. La única razón, la única excepción. ¿Por qué es diferente este caso? Porque no es el ser humano quien decide romper la unión. No es el hombre, no es la mujer quien decide romper esta unión, sino que es Dios. Es Dios quien, al haber sido traicionado el pacto, permite que se dé por terminado. Dios mismo es quien permite que ese pacto se dé por terminado. En los tiempos antiguos, mi hermano, el adulterio se castigaba con la misma muerte. Con la misma muerte. La relación quedaba totalmente rota, no solo en espíritu, sino físicamente. Hoy, aunque ya no se aplica esa pena, la gravedad del pecado sigue siendo absolutamente la misma. No ha cambiado. Es el mismo pacto sagrado. Y es la misma gravedad del pecado. Y Dios sigue reconociendo el derecho del inocente a quedar totalmente libre del pacto que fue violado. Aunque ya no esté esa pena de muerte, para Dios sigue reconociendo, Dios mismo reconoce ese derecho de ese inocente para quedar totalmente libre de esa carga, de ese peso. Jesús fue muy claro en su enseñanza. No todo divorcio es válido, pero hay una excepción. Y esa excepción hace toda la diferencia. Esa excepción lo cambia todo, mi hermano. Así como una madre le dice a su hijo, no abras la puerta a nadie, excepto si viene tu primo Juanito, de la misma manera, Jesús dice, nadie debe divorciarse, excepto si ha habido fornicación. Si el divorcio ocurre por esa causa, hermanos, entonces la persona no está atada a una vida de soledad, ni tampoco, ni mucho menos condenada a cargar con una culpa que no cometió. Está totalmente libre para rehacer su vida. Está totalmente libre para rehacer su vida y con la bendición del Señor, con la bendición de Dios. Y para los que aún tienen dudas, quiero compartirles 4 fundamentos bíblicos que nos ayudan a ver esto con mayor claridad. Número 1, el Antiguo Testamento ya permitía volverse a casar después del divorcio. En Deuteronomio 24, 1 y 2 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Y si la entregara en su mano y la despidiera de su casa, me he perdido, lo he leído. Y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, ¿qué dice? Podrá ir y casarse con otro hombre. Aquí leemos que si un hombre se separa de su esposa por una razón de deshonra, ella podrá ir y casarse con otro hombre. No se le obliga a esta mujer a permanecer sola. La ley de Moisés reconocía que el divorcio disolvía la unión matrimonial de tal manera que la persona quedaba totalmente libre para volverse a casar. Número 2, la carta de divorcio. Otra razón, la carta de divorcio incluía expresamente ese permiso. Históricamente, la carta que se entregaba a la esposa decía, te libero y te despido para que puedas casarte con quien tú desees. Eso es lo que decía la carta de divorcio. Era una declaración oficial de libertad. El mismo divorcio que Jesús está reconociendo en Mateo era el que se practicaba bajo esa premisa. El de dejar completamente libre a la persona para que tuviera un nuevo comienzo, para poder comenzar de nuevo, totalmente libre. Número 3, la palabra que usa Jesús implica una separación total. La palabra que Cristo está usando implica una separación total y no parcial. En los textos de Mateo 5 y Mateo 19, Jesús utiliza el término griego apoluo, que no significa solo separarse, no, sino significa liberar completamente, soltar, dejar ir, despedir. Es la misma palabra que se usa para soltar una nave en el mar, o la misma palabra que se utiliza para liberar a un prisionero. ¿Qué sentido tendría, hermano, qué sentido tendría que nuestro Señor utilizara esa palabra si luego la persona no se puede volver a casar? ¿Qué sentido tendría? ¿Cómo puede alguien estar libre si aún sigue atado? Y la número 4, la excepción que Jesús hace incluye tanto el divorcio como la posibilidad de un nuevo matrimonio.
si leemos Mateo 19:9, sin la cláusula de excepción, el mensaje es tajante. Todo aquel que se divorcia y se casa con otra, adultera. Pero cuando nosotros añadimos la excepción, el sentido cambia totalmente, cambia por completo, excepto por causa de fornicación. Es decir, si el divorcio se da por esa razón, entonces ya no hay adulterio. Ya no hay adulterio. Ya no hay pecado en casarse de nuevo. Hermanos, yo sé que este tema toca fibras muy sensibles, muy delicadas para muchos hermanos, y lo abordamos no con orgullo ni con dureza, sino con compasión y reverencia por la verdad de la palabra. No todos piensan igual en esto. Y debemos mostrar amor hacia nuestros hermanos que difieren en este punto. Pero debemos ser fieles a lo que la Escritura nos enseña con claridad. Nuestro Dios no es solo un Dios de justicia. Nuestro Dios, hermanos, es también un Dios de gracia. Un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y cuando una persona ha sido herida, cuando una persona ha sido traicionada, ha sido abandonada, Dios no le exige que viva en soledad perpetua. No. Él le ofrece restauración. Nuestro Dios le ofrece restauración. Nuestro Dios le ofrece un nuevo comienzo en la gracia de Dios. No estamos promoviendo el divorcio. Nosotros no estamos promoviendo el divorcio. Al contrario, estamos reafirmando la seriedad del matrimonio. Estamos diciendo que es un pacto sagrado, que no hay que tomarlo a la ligera. Pero también creemos en ese consuelo que Dios da al que ha sido herido injustamente. Porque nuestro Dios ve, nuestro Dios comprende, nuestro Dios liberta, nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y entonces nosotros también creemos en el consuelo de nuestro Dios para esas personas que han sido heridas. Hermanos amados, el corazón de nuestro Dios no es uno de dureza, sino de compasión, de justicia. Y cuando hablamos del doloroso tema del divorcio, cuando hablamos de este tema tan doloroso, del nuevo matrimonio, de un nuevo matrimonio, de segundas nupcias, no lo hacemos desde la teoría, sino que lo hacemos con la carga de esas almas que están sufriendo, de esas almas que sufren, de hermanos y hermanas que lloran, hermanos, en silencio, preguntándose si hay esperanza para ellos. Hermanos y hermanas que lloran preguntándose si para ellos habrá salida después de ese trágico matrimonio vivido o de esa trágica situación. Si aún hay lugar para ellos en el plan redentor del Señor. Imaginemos una pareja, hermanos, y presten atención a esta ilustración porque es muy buena y nos va a dar mucha claridad. Imaginemos una pareja que no conocía a Cristo. Una pareja separados por diferencias irreconciliables, por diferencias de caracteres, sin conocer la verdad ni tener la guía del Espíritu Santo. Ellos se divorcian, como tantos en este mundo quebrantado, perdido, corrupto, depravado. Y tiempo después, el hombre, hermanos, rehace su vida con otra mujer y legalmente se casa con ella. A simple vista, eso sería todo. Pero Dios que ve el corazón, tiene otra historia escrita. La mujer, la exmujer del hombre, la primera mujer, después del divorcio escucha el Evangelio. Cristo toca su vida y la transforma, regenera esa vida. Ahora es una hija de Dios, legítima hija de Dios en Cristo. ¿Pero qué puede hacer ella con su pasado? Está atada por siempre a un vínculo que su esposo ha profanado sin arrepentimiento. Ella está atada a ese vínculo. ¿Debe resignarse ella a vivir sola por el resto de su vida por una decisión que ella ni tomó ni provocó? Hermanos, pensemos un poco. ¿Será esta la voluntad del Dios de gracia y de verdad?
¿No será más bien que cuando el hombre cometió adulterio, al unirse a otra mujer sin causa bíblica, él mismo rompió el lazo matrimonial que tenía con su anterior esposa? ¿No será que en ese momento su primera mujer, esa mujer, quedó libre ante los ojos de Dios, no por decisión humana, sino por la justicia divina? Ahora esa mujer es libre, no para hacer lo que le plazca, sino para vivir en obediencia, sí, pero también en libertad, total libertad. Esa mujer ha sido regenerada, su alma ha sido regenerada, ha recibido la gracia de nuestro Dios y ahora puede rehacer su vida. Como enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. En este caso, hermano, la muerte del vínculo ha ocurrido a través del pecado del adulterio. La muerte de ese vínculo ha ocurrido por medio de ese pecado de adulterio que el hombre ha cometido. Y es Dios quien permite, ahora es Dios quien permite que ella pueda mirar al futuro sin temor. Es Dios ahora quien permite que ella pueda mirar al futuro sin culpa, sin cadenas, libre, totalmente libre. Y ahora pensemos aún más allá, vamos todavía a enreversarlo más, vamos a echarle más huevo a la tortilla. Imaginemos, han pasado 10 años ahora, y esta mujer ha sido totalmente, la primera esposa, esta hija de Dios, ha sido totalmente fiel, ha servido, ha esperado en el Señor. Mientras tanto, el hombre, su exmarido, con su nueva esposa, ¿no?, quienes han tenido hijos en su nuevo hogar, llegan un día a los pies del Señor, a los pies de Cristo. Son salvos, son hijos de Dios, legítimos. Y todos los tres, la primera mujer, la segunda mujer y el hombre, y todos los hijos, están en la misma iglesia. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Debemos forzar a este hombre a abandonar su familia actual para volver con su antigua esposa? ¿Destruir un nuevo hogar para reparar el anterior? Hermanos, el Evangelio no es un instrumento de confusión. La palabra de Dios es un instrumento de orden, no es un instrumento de confusión ni de caos. Nuestro Dios no se contradice. Él no nos llama a deshacer el presente, sino a redimirlo. Si bien el pasado fue desordenado, fue un caos, fue un desastre, ahora que hay luz, debemos caminar conforme a esa luz, conforme a ella. Ese hombre con su nueva esposa debe permanecer fiel en su nuevo hogar. Ese hombre con su nueva esposa debe criar a sus hijos en el Señor. Ese hombre con su nueva esposa debe vivir en arrepentimiento por su antigua vida y vivir en fidelidad desde ese momento que llega a los pies de Cristo. Y su exmujer, por su parte, debe ser honrada por su paciencia, por su fe, y si Dios le abre una puerta, puede volver a casarse con un hombre piadoso en el Señor. Es totalmente libre, siempre que sea en el Señor. Si no, será una desgraciada toda su vida. Hermano, ese matrimonio inicial, siendo aún inconversos y desconociendo las enseñanzas de la ley de Dios, decidieron divorciarse debido a esa incompatibilidad de caracteres. Una causa que no es válida ante los ojos de Dios, no es una causa legítima. Y con el paso del tiempo, ese hombre, ya separado de su esposa, contrae matrimonio con otra mujer. Mientras tanto, su exmujer, su primera mujer, permaneciendo sola, llega a convertirse al Señor. Repito, y lo repito porque es importante que esta ilustración nos quede totalmente clara. ¿Cuál es ahora la situación de ese hombre con su nueva esposa por un lado y de su exmujer por otro?
Si aceptáramos que el adulterio, hermanos, constituye una razón legítima para disolver el vínculo matrimonial, la cuestión sería bastante sencilla. El hecho de que ese hombre haya tomado otra esposa rompería automáticamente el lazo que lo unía a su primera mujer, dejando a su ex esposa en libertad para casarse nuevamente, siempre y cuando sea en el Señor. Además, ese hombre quedaría correctamente casado con su nueva mujer. ¿Entienden? Sin embargo, surge la confusión cuando no se acepta que el adulterio anula el vínculo matrimonial. Ahí es donde surge esa confusión. En tal caso, aquella primera mujer debería permanecer soltera hasta la muerte de su ex esposo. Y la unión entre ese hombre y su segunda mujer continuaría siendo considerada una relación adúltera. Ahora bien, hermanos, es importante aclarar algo, hermanos. No estamos afirmando categóricamente que esa interpretación es la correcta. Nosotros no estamos enseñando que ese hombre con su nueva esposa vive en adulterio, no. Eso solo sería cierto si nosotros negáramos la validez del divorcio por causa del adulterio. Pero para nosotros ese adulterio es como la muerte en el antiguo pacto. Ese adulterio rompe el vínculo por completo. Dado que sostenemos que Cristo permitió el divorcio en caso de infidelidad, entendemos que el matrimonio entre esa nueva pareja, aunque en su origen fue un acto de adulterio, sí, pero se vuelve legítimo una vez que ese adulterio rompe el antiguo vínculo con la primera esposa. Así la primera esposa queda en libertad de contraer nuevo matrimonio, y si ese nuevo matrimonio entre ese hombre con esa segunda mujer se convierten al Señor, como hemos dicho, Él perdonará por completo, Dios perdonará por completo sus pecados, permitiéndoles vivir como un verdadero matrimonio, libres totalmente de culpa, porque han nacido de nuevo y porque son hijos de Dios. Y ahora, por la gracia del Señor, Dios que hace todo nuevo, ese matrimonio es totalmente legítimo a los ojos de Dios. Amén. No estamos hablando, hermanos, de licencias para pecar. No. Estamos hablando de un Dios que conoce el corazón y que no pone cargas donde Él mismo ha extendido su gracia. No debemos ser más estrictos que Dios, porque muchas veces pretendemos y nos hacemos más estrictos que Dios. Y no debemos ser más estrictos que nuestro Señor. No seremos, hermanos, más santos por añadir mandamientos que Él nos ha dado. Si Dios ha abierto una puerta, ¿quién somos nosotros para cerrarla? Y hay muchas iglesias que lamentablemente, por confusión, por desconocimiento, por mal interpretación de los textos, están cerrando puertas a hermanos que viven en esa agonía de no poder restablecer su vida, de ser obligados por lo que le están enseñando a quedarse solos, cuando Dios ve totalmente legítimo que se vuelvan a casar, siempre y cuando sean en el Señor. El divorcio, hermano, es siempre algo trágico, siempre, pero cuando ha habido infidelidad, cuando el lazo ha sido roto por el pecado, el Señor permite al inocente comenzar de nuevo su vida. Es el derecho del redimido, vivir con una conciencia limpia. Es su derecho, vivir con una conciencia limpia, guiado por la palabra y totalmente en paz con Dios. Y sin embargo, hay muchos hermanos en muchas iglesias que no viven con esa paz, que viven con esa carga, que viven con esos deseos de volver a rehacer su vida en el Señor. Un matrimonio totalmente cristiano, fiel a la palabra, fiel al Señor, disfrutar de una esposa en el Señor, y que no pueden porque le han cerrado esa puerta. Y viven creyendo que no pueden. No convirtamos, hermanos, en pecado lo que Dios ha permitido por su misericordia, por su gracia. No condenemos a la soledad a quien Dios ha liberado por completo. Que el amor, la verdad y la compasión, hermanos, guíen nuestro juicio. Y sobre todo que la iglesia sea un lugar donde las heridas del pasado, mi hermano, encuentren sanidad, no juicio, sanidad. Encuentren restauración.
donde la restauración sea celebrada, no sea escondida, sino que sea celebrada por todo lo alto, hermano. Querida Iglesia, cuando hablamos del divorcio no estamos tocando un tema abstracto ni lejano, ¿no? Estamos hablando de vida, estamos hablando de almas, estamos hablando de corazones rotos, estamos hablando de promesas fallidas, de esperanzas que parecían eternas y terminaron hechas pedazos, destruidas. Pero también estamos hablando de un Dios que no deja a sus hijos sin dirección, de un Dios que no deja a sus hijos sin consuelo, sin paz. Al observar las enseñanzas del Señor, hermanos, y al observar las cartas del apóstol Pablo, notamos que ambos afirman una misma verdad esencial. El matrimonio, por diseño divino, es una unión profunda y duradera, un pacto sagrado que no debe romperse con ligereza. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo 10, Pablo, hablando por inspiración del mismo Señor, dice con claridad, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Hermanos, es una reafirmación del ideal de Dios, que el matrimonio sea para toda la vida. Ese es el ideal de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese ideal es roto? ¿Qué sucede cuando una separación ocurre sin una causa bíblica, solo por desacuerdo o dolores que no alcanzan ese umbral de lo que Dios ha establecido como causa válida? Pablo nos da una dirección pastoral en el siguiente versículo, versículo 11. Corintios 7, versículo 11, 1 Corintios. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es decir, cuando una ruptura no ha sido provocada por el pecado grave del adulterio, el lazo matrimonial aún permanece. Y en ese caso, volverse a casar sería, según el propio Señor Jesús en Mateo, cometer adulterio. Es una verdad dura, sí, pero necesaria de entender. Es una verdad. Sin embargo, hay algo más que debemos considerar con atención, con mucha atención. Ni en este pasaje de 1 Corintios 7, ni en Romanos 7, donde Pablo también menciona el matrimonio, se está tratando directamente el tema del divorcio por causa de adulterio. ¿Por qué? Porque no era el punto que se estaba discutiendo en esos contextos. En Corintios, Pablo está dando consejos prácticos para los creyentes casados. En Romanos, el apóstol usa el matrimonio como una ilustración para explicar la relación del creyente con la ley. Él no está elaborando una doctrina completa sobre el divorcio. Pablo no está elaborando una doctrina completa sobre el divorcio. Está enseñando sobre la libertad que ahora tenemos en Cristo. Algunos ven en Romanos 7 una contradicción con lo dicho en Mateo sobre la cláusula de excepción. Pero no hay contradicción alguna. Solo hay enfoques diferentes, hermanos. Mateo incluye la cláusula porque era necesaria en el contexto de su evangelio. Marcos y Lucas no la mencionan, tal vez porque sus lectores la entendían como parte del trasfondo judío común. No debemos interpretar, hermanos, el silencio como una negación. Pablo tampoco la menciona. ¿Por qué? Porque su propósito era otro totalmente diferente. No porque desconociera o negara lo que Jesús enseñó, sino porque el propósito de Pablo era otro. Hermanos, esto es importante. No todos los textos bíblicos abordan cada doctrina en su totalidad. Algunos nos dan el principio general, otros nos muestran la excepción. Todos juntos, todos los textos bíblicos juntos que abordan esa doctrina, ¿no?, es lo que forman el consejo completo de Dios. No podemos construir una teología completa del matrimonio ignorando las piezas que no encajan con nuestra perspectiva, como muchos hacen. Tampoco debemos imponer cargas donde Dios no las ha impuesto. El mensaje del Evangelio no es solo la verdad, es también gracia. Es firmeza, sí, pero también es ternura. Es justicia, pero también es misericordia, hermano. En el tema del divorcio nosotros debemos cuidar de no caer ni en la laxitud irresponsable
ni en el legalismo sin alma. Si Dios ha permitido una excepción, no es para fomentar el pecado, sino para proteger al inocente. El Señor no pasa por alto el sufrimiento. Él es un Dios de gracia, de misericordia. Él no exige fidelidad a un pacto que ha sido roto por la infidelidad del otro sin proveer también consuelo, dirección y redención. Y como iglesia, hermanos, nosotros no podemos cerrar los ojos al dolor de quienes han pasado por un divorcio. No podemos limitar el amor de Dios a los márgenes de nuestra rigidez doctrinal. Debemos acompañar con sabiduría, con la Escritura en una mano y el bálsamo del Espíritu en la otra. Hermanos, ni 1 Corintios 7 ni Romanos 7 están negando la posibilidad de un nuevo comienzo para quienes han sido heridos por el pecado ajeno. Simplemente estos pasajes no están abordando esa situación. Pero Mateo sí lo hace. Nuestro Señor Jesucristo sí lo hace. Y allí, con la autoridad del Hijo de Dios, se nos dice que en caso de infidelidad hay una puerta abierta. Y nosotros no somos quien para cerrarla. No una puerta al libertinaje, sino una puerta a la restauración. No olvidemos esto, el Evangelio de nuestro Señor, hermanos, no se trata solo de no pecar, sino también de ser sanados. El Evangelio de nuestro Señor no es solo no pecar y cumplir la ley y buscar la santidad, no, es también ser sanado. De comenzar de nuevo, de vivir no bajo el peso de la letra, hermano, no bajo el peso de la ley, sino bajo el poder del Espíritu que nos da la vida. Querido hermano, al considerar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre el divorcio, debemos hacerlo con reverencia, con un corazón dispuesto a obedecer, no según nuestros deseos, sino conforme al diseño perfecto de nuestro Dios, santo, santo, santo. Para entender, hermano, el corazón de Cristo en este asunto, podríamos resumir su enseñanza en 3 verdades fundamentales que deben resonar con fuerza en nuestra alma. Primero, desde el principio el matrimonio fue ideado por Dios como una unión sagrada, permanente, que solo encuentra su fin natural en la muerte de uno de los cónyuges. No fue ideado para ser desechado a la ligera, ni adaptado a los caprichos del momento. Es un pacto de amor, compromiso y fidelidad. Eso en primer lugar. Segundo, cuando se comete adulterio, no estamos hablando de una simple falta, de un error pequeñito, no. Estamos hablando, hermano, es una traición que hiere profundamente el alma del pacto matrimonial. Es una traición que hiere profundamente ese pacto sagrado que Dios ha instituido. Es una agresión al corazón mismo del diseño divino. Por eso Dios ha establecido que ese pacto específico puede ser una razón legítima para que ese pecado específico puede ser una razón legítima para disolver ese pacto, ese matrimonio. No porque Dios promueva el divorcio, Dios no está promoviendo el divorcio, sino porque en su compasión nuestro Dios entiende la gravedad de la herida que el pecado ha causado. Y entonces Dios ahora está permitiendo ese divorcio. Y en tercer lugar, cuando el divorcio ocurre por causa de adulterio, el Señor permite que la persona inocente, si así lo desea, busque una nueva oportunidad de formar un hogar. No por capricho, sino con discernimiento y la dirección del Señor, hermano. Estas no son meras ideas, hermano, son palabras del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Pero antes de concluir, quiero dejar en sus corazones 2 aplicaciones que considero esenciales para que esta enseñanza no se quede solo en la mente, sino que se grabe en lo más profundo de nuestra alma, en lo más profundo de nuestro corazón. La primera es que el matrimonio es sagrado y los pecados contra él son cosas serias, son sumamente serios. En el Antiguo Testamento, como hemos visto, el adulterio se pagaba con la propia vida, hermano. En el Nuevo,
En el Nuevo Testamento, aunque esa ley ya no se aplica en forma civil, sigue pesando espiritualmente. Sigue estando vigente, hermano. Es el único pecado que Dios menciona como causa válida para la ruptura del matrimonio. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que los pecados sexuales no son como cualquier otro. Los pecados sexuales no son como cualquier otro pecado. Son devastadores, son destructores, mi hermano. Destrozan corazones, destrozan familias enteras, destrozan futuros enteros, destrozan sociedades. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no nos dice resistan, no. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Huyan, ¿no? Él no nos dice resistan, no nos dice soporten, nos dicen huyan de la fornicación. Es una advertencia urgente, hermanos. No coqueteemos con lo que nos puede consumir por dentro, con lo que nos puede consumir el alma. Vivamos en un mundo puro a los ojos del Señor. No vivamos en un mundo que ha trivializado el pecado sexual. No vivamos en ese mundo que lo normaliza, ese mundo que lo glorifica, el pecado sexual, que es el mundo que vivimos hoy en día. Va a llegar el matrimonio virgen. No, hombre, primero hay que probar. No, hermano, vivamos en un mundo puro a los ojos de nuestro Señor, porque ese es el tipo de vida que Dios bendice. Vivamos, Señor, vivamos en un mundo que glorifique al Señor. Nosotros como pueblo de Dios debemos marcar la diferencia. Seamos puros en nuestras palabras, hermanos. Seamos castos en nuestra manera de vestir. Seamos, hermanos, castos, puros en nuestros pensamientos, en aquello que miramos, en todo aquello de lo que nos alimentamos por nuestros ojos, hermanos, en lo que permitamos entrar en nuestra mente, hermanos. Seamos puros, seamos puros. Y si nos equivocamos, como humanos que somos, hermanos, que no sea por acercarnos demasiado al mundo, que no sea por corrompernos de esas aguas contaminadas, no, sino por buscar estar demasiado cerca de la santidad. Que nos equivoquemos, pero que sea por buscar estar demasiado cerca de la santidad de nuestro Dios. Más vale ser considerados anticuados por el mundo, por los hombres, que desobedientes delante del trono de Dios, mi hermano. Hermanos, guardemos nuestra vida con temor y temblor, como dice la palabra. Y la segunda aplicación, aunque el adulterio pueda justificar un divorcio, también abre la puerta a la gracia y al perdón, hermano. El hecho, mi hermano, de que Dios permita al inocente separarse no significa que esa sea siempre la mejor y la única opción. Dios es justo, sí, pero también es infinitamente misericordioso. Él perdona, hermano, lo imperdonable cuando hay un arrepentimiento genuino, verdadero. Y si Dios puede perdonar un pecado tan grave, ¿no debería estar también abierto nuestro corazón a esa posibilidad? Si nosotros somos infieles a Él tantas y tantas veces, ¿no deberíamos estar nosotros también dispuestos a perdonar infidelidades? ¿Recuerdan aquella mujer de vida desordenada que se postró a los pies de Jesús en la casa de Simón el fariseo? El Señor no la apartó. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Él no la juzgó con frialdad, no la condenó. Él la recibió con ternura, con amor, con misericordia, y le dijo: tus pecados te son perdonados. Qué hermoso retrato, hermanos, del corazón de Cristo. Si Él, que es 3 veces santo, mi hermano, ofreció perdón a una mujer hundida en el pecado, seguramente una ramera, una prostituta, ¿quiénes somos nosotros, mi hermano, para negar la posibilidad de una restauración? ¿Quiénes somos nosotros, mi hermano, para negar la posibilidad de un perdón a esa persona que te ha dañado, que te ha sido infiel? Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6 que muchos de nosotros vivíamos en esas mismas tinieblas, ¿recuerdan?
fornicarios, adúlteros, inmorales. Y esto erais algunos, dice su palabra. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Aleluya! Hermanos, hay esperanza para el más caído. Si hay arrepentimiento verdadero, hay esperanza. Hay esperanza. Y si Dios nos ha perdonado, entonces también nosotros podemos perdonar. Dios te da permiso en ciertos casos para separarte, sí, pero también te da el privilegio. Te da el privilegio de perdonar cuando el arrepentimiento es genuino. Esa es la palabra ideal, el privilegio, hermano, con gozo. Hermanos, no se tomen decisiones definitivas en momentos de furia, de dolor, precipitadas. Busquen la guía del Espíritu Santo siempre. Ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia dentro del matrimonio, debemos buscar la guía del Espíritu Santo. No todos los matrimonios rotos están condenados a desaparecer. Algunos, por la gracia de Dios, pueden renacer de las cenizas. Y si reconocemos, porque lo hay, ¿no? Hay casos donde el peligro físico o emocional hace imposible la reconciliación. Claro, hay casos que no se puede reconciliar ese matrimonio. Dios no pide que pongas en riesgo, como hay muchos matrimonios en riesgo, ¿no? Y Dios no pide que pongas en riesgo, por ejemplo, la vida de tus hijos dentro de un matrimonio tóxico. Pero en medio de todo, Él nos ofrece discernimiento, hermano. Él nos ofrece consuelo, Él nos ofrece dirección, porque nuestro Dios no solo juzga con justicia, Él también nos abraza con compasión. No hemos acabado aún con el tema del divorcio. Nos queda un sermón todavía, en el que Pablo plantea una situación específica, ahí en 1 Corintios 7, del versículo 12 al 15, me parece que es, a la que el Señor Jesucristo en los Evangelios no ha hecho referencia en su enseñanza. Y entonces Pablo lo añade, inspirado por el Espíritu Santo, a la enseñanza bíblica sobre el asunto del divorcio. Y es lo que nosotros vamos a estar exponiendo, ¿no?, en la última parte de esta serie de sermones sobre el divorcio, según Jesús, en el próximo sermón, si Dios lo permite. Así que nos queda todavía ese sermón donde estaremos abarcando este texto. 1 Corintios 7, este caso específico, los versículos del 12 al 15 me parece que es. A Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.